Latinoamérica es el continente de la desigualdad, de la corrupción, de la violencia y también de la pobreza, pero también es el continente de la lucha y el poder colectivo. Pero nos vende la mentira de que el cambio está dado por los partidos políticos de centro izquierda, que es que ahora todos estamos escuchados y que todo va a estar bien. Pero no, es pura mentira. Es mentira. ¿Saben por qué? Porque ese cambio está dado por la presión social. Sí, por los movimientos sociales. Y qué mejor que para hablar de cambio y movilización social que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento social de México. De México. Una organización que lucha por el empobrecimiento y la desigualdad de los campesinos y de los indígenas en México, población que ha estado totalmente ignorada. Así que estos serán 5 minutos del movimiento zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana que lucha contra la pobreza y la exclusión de los indígenas y campesinos del país, pero principalmente de Chiapas. Su estructura militar en su inicio fue una guerrilla, pues atacan sin ser vistos al presidente Carlos Salinas, y rechazaban el capitalismo y la globalización, pues según el SRN, esto desfavorecía las condiciones de vida. Ahora sí, los ideales marxistas y socialistas del movimiento zapatista vienen dados por Emilio Zapata, un líder social y campesino de la Revolución Mexicana. Emiliano luchó contra Porfirio Díaz, que era un presidente mexicano de 1884 hasta 1911. Esto quiere decir que tuvo como 7 reelecciones. Es como si en Colombia Uribe fuera presidente por tanto tiempo. En fin, los campesinos y los indígenas tenían que empezar a ser escuchados, tenían que luchar por sus tierras y por sus derechos. El caso, tenían que ser sujetos con derechos. Es más, tenían que salir de esa pobreza que siempre ha representado y caracterizado a México, pues más del 45% de su población vive en situación de pobreza. Y el zapatismo la tenía muy clara. Ellos sabían que solo habían 2 formas de que su movimiento creciera. La primera con guerra y la segunda siendo escuchado por mucha gente. Y así que optaron por la primera opción. El 1 de enero de 1994, el movimiento zapatista pidió a todo el pueblo mexicano, incluidos campesinos e indígenas, que tomaran armas por sus derechos. Pero el gobierno les dijo, calma, todo va a estar bien. Así que 10 días después, es decir, el 11 de enero de 1994, ya estaban conformados como un movimiento social, dejando las armas a un lado. No como aquí que tardan 50 años en llegar a un acuerdo. Y dejando las armas a un lado, optaron por su segunda opción, viralizar. ¿Y cómo lo hicieron? Fácil, a través del fax. Sí, este mensaje de vivienda, salud, educación, trabajo, derechos, igualdad y todos sus ideales fueron enviados a través de un periódico local de México y logró llegar a medios internacionales. Y después de esto, de enviar un mensaje por fax y que llegó a medios internacionales, empezaron con el internet, con el ciberespacio. Pero un momento, ¿cómo fue que pasaron del fax al internet? El zapatismo se atribuía una acción que, según ellos, no hacía el gobierno y era escuchar al pueblo. Así que mientras unos miembros del movimiento viralizaban sus objetivos, otros se dedicaban a dialogar con las comunidades más vulnerables a través de foros, diálogos y charlas. El zapatismo creó un ciclo entre lo virtual y lo real. Primero publicaban contenidos en páginas web, después lo imprimían y lo traducían a las lenguas maternas para que los indígenas pudieran tener voz dentro del movimiento. Posteriormente, todo lo que se dialogaba era subido a la web. Por lo tanto, para 1997, es decir, 4 años después de su primera aparición pública, ya tenían una presencia virtual bastante importante, que empezó en México, siguió en Latinoamérica y llegó a medios totalmente internacionales. Y gracias a esa ilusión de conectividad, efectividad e inclusión que creó el movimiento zapatista y también a sus prácticas poéticas, empezaron a tener apoyo de la EDT, Electronic Disturbance Theater, que son un grupo de feministas, activistas y hasta hackers. Y gracias a esa alianza entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la EDT, se creó en 1998 un correo masivo, que llegó obviamente a medios internacionales. Esto quiere decir que nunca soltaron su mejor arma, la palabra, porque la palabra es la mejor arma contra la guerra. La palabra como guerra, la inclusión a través del lenguaje y desde lo online, crearon una guerrilla informacional, algo así como los influenciadores del siglo XX. El movimiento empezó a tener tanta aceptación que hasta bandas musicales como Rage Against the Machine empezaron a hacer uso de su símbolo insignia, que es una estrella roja, y hasta compusieron una canción en honor a la lucha zapatista que denominaron People of the Sun. El zapatismo logró que movimientos internacionales financiaran todas sus actividades e iniciativas. Un ejemplo claro de esto es Escuelas para Chiapas, que es una organización
que trabaja junto a activistas y comunidades indígenas para brindarles educación a los niños más pobres de México. Actualmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue vigente, pero pidió a la comunidad mexicana que no lo reconocieran como partido político, que porque eso es sinónimo de corrupción y sirve para robar gente. Pero en el 2018 decidieron lanzar a una mujer indígena a la candidatura a la presidencia de México. No ganaron, claro está, pero se hicieron escuchar. ¿Ven? El Internet sí sirve para generar un cambio.